Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. Sábado Santo, 9 de abril de 1977. España amanece envuelta en un silencio artificial. En las calles de las ciudades, el olor a incienso se mezcla con el bullicio de los que disfrutan las vacaciones de Semana Santa. Pero en el Palacio de la Moncloa, el aire está cargado de tensión. Durante toda la mañana, los teléfonos de las redacciones de prensa no paran de sonar. Corre un rumor que parece una locura. Adolfo Suárez, presidente del gobierno, va a dar el paso que muchos consideran prohibido. Hoy, el Partido Comunista de España, ilegal desde la Guerra Civil, dejará de ser el enemigo número uno para convertirse en un partido legal. Pasan las horas. El mediodía transcurre entre la incertidumbre y el aroma del potaje de vigilia. La mayoría de los ministros están de vacaciones. El ejército descansa. Suárez sabe que el tiempo es su mejor aliado. Cada minuto que pasa es un minuto menos para que los militares puedan reaccionar. Pero no es hasta las 6 de la tarde cuando el país se detiene en seco. A las 18 horas, un boletín especial de Radio Nacional de España interrumpe la programación. No es una procesión, ni un aviso de tráfico. Es una bomba informativa de apenas unos segundos. Hace unos momentos, fuentes autorizadas del Ministerio de la Gobernación han confirmado que el Partido Comunista de España ha quedado legalizado e inscrito en el registro de asociaciones políticas de dicho ministerio. Fue la jugada maestra de un taur político que eligió la tarde más silenciosa del año para hacer el ruido más grande de la transición española. Hoy, en un poco de historia, nos sumergimos en lo que se conoció como el Sábado Santo Rojo, el día en que España se acostó con miedo y se despertó por fin en el siglo XX. Para entender por qué Suárez se la jugó aquel sábado de abril, tenemos que retroceder más de un año. En febrero de 1976, pocos meses después de la muerte de Franco, Santiago Carrillo cruza la frontera española por la Junquera en un lujoso Mercedes. Viaja con documentación falsa a nombre de Gisbert van der Marken, un supuesto ciudadano belga, y no viene solo. Le acompaña su esposa Carmen. Quien conduce el Mercedes es un empresario comunista, Teodulfo Lagunero, conocido como Fufo. Para completar el disfraz, Carrillo lleva una peluca que le cubre la calva característica. Esa peluca, que se convertiría en legendaria, se la había proporcionado Eugenio Arias, el barbero personal de Pablo Picasso en Francia. Con ella, el secretario general del Partido Comunista, de 61 años, parece otra persona, más joven, con pelo oscuro y un aspecto anodino de turista europeo. Una vez en España, comienza una de las etapas más audaces de su vida política. Durante casi 10 meses, Santiago Carrillo vive la clandestinidad en pleno Madrid. Se mueve con extrema precaución, cambia frecuentemente de domicilio, evita rutinas fijas y mantiene contactos discretos con la dirección del partido en la sombra. Pasea por las calles de la capital, toma cafés en terrazas, viaja en metro y observa de cerca una sociedad que está empezando a despertar tras 4 décadas de dictadura. En varias ocasiones pasa controles policiales rutinarios. En una de ellas, un guardia civil le pide la documentación en plena calle. Carrillo entrega su pasaporte falso con naturalidad. La gente lo revisa, lo mira a la cara y sin sospechar nada, se lo devuelve con un simple buenos días. Momentos así le provocan una mezcla de tensión y satisfacción. Estaba burlándose del régimen en sus propias narices. Sin embargo, vivir en la sombra tenía un límite. Su presencia en España no servía de mucho si permanecía invisible para la opinión pública y para el propio gobierno. Así que, el 10 de diciembre de 1976, cansado de su papel secundario, Carrillo da un golpe de efecto audaz.
convoca una rueda de prensa clandestina en un piso de Madrid, ante un grupo selecto de corresponsales extranjeros de medios como Le Monde y The New York Times y otras agencias internacionales. Allí aparece sin peluca, con su aspecto habitual y se presenta con naturalidad. Soy Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista de España. Habla durante más de una hora, rechaza la violencia, apoya el eurocomunismo y muestra una imagen moderada y dialogante. Al día siguiente la noticia estaba ya en portadas de todo el mundo. El gobierno de Adolfo Suárez, que ya sospechaba su presencia, no tiene más remedio que reconocerlo públicamente y ordena su detención inmediata. Esta no se produce hasta el 22 de diciembre de 1976, cuando la policía lo arresta en la calle Jesús de Madrid. Carrillo pasa las navidades en la prisión de Carabanchel, pero en condiciones muy especiales. Celda cómoda, cigarrillos, televisión, visitas prácticamente ilimitadas y un trato casi de invitado. Es liberado el 30 de diciembre tras solo 8 días detenido. Aquella breve estancia en prisión, más simbólica que punitiva, marca el inicio real del camino hacia la legalización. El viejo líder comunista había conseguido lo que buscaba, forzar al gobierno a reconocer que el Partido Comunista ya no podía seguir siendo ignorado. Había pasado de fugitivo con peluca a figura política visible, y el reloj de la transición empezaba a acelerarse. Situémonos ahora en la noche del 24 de enero de 1977. El frío en Madrid era cortante, de esos que se meten en los huesos. En el número 55 de la calle Atocha, en un modesto despacho de abogados laboralistas vinculado a comisiones obreras y al Partido Comunista, un grupo de jóvenes apuraban las últimas reuniones del día. Eran letrados que defendían a trabajadores en huelga, militantes idealistas que luchaban por los derechos laborales en los estertores del franquismo. Aquel bufete era mucho más que un despacho. Era uno de los principales enlaces entre el Partido Comunista clandestino y la clase obrera. Poco después de las 10:30 de la noche suena el timbre. 2 hombres llaman a la puerta. Cuando abren, irrumpen 3 pistoleros armados con pistolas Star, vinculados a grupos de extrema derecha. Buscaban a Joaquín Navarro, un dirigente sindical de comisiones obreras que había organizado una importante huelga en el sector del transporte. Pero Navarro no estaba, porque había bajado un momento antes a una cafetería cercana. No importó. Los terroristas, en un estallido de odio y fanatismo, obligaron a las 9 personas que se encontraban en el despacho a ponerse en fila contra la pared, y sin mediar palabra abrieron fuego a sangre fría. En cuestión de segundos, la tragedia se consumó. Murieron 5 personas. Los abogados laboralistas Enrique Valdevira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz y Francisco Javier Sauquillo, el estudiante de Derecho Serafín Holgado y el administrativo del despacho Ángel Rodríguez Leal. Además, 4 personas resultaron gravemente heridas: Miguel Sarebe Gil, Alejandro Ruiz Huerta Carbonell, Luis Ramos Pardo y Lola González Ruiz, que quedaría con secuelas de por vida. Aquellas balas no solo acabaron con 5 vidas inocentes, estuvieron a punto de asesinar también la frágil transición democrática. El país se despertó al día siguiente con el fantasma de la guerra civil recorriendo de nuevo a la espalda de los españoles. La espiral de violencia parecía inevitable. Todo el mundo temía lo peor: que los comunistas salieran a la calle a quemarlo todo, que el búnker franquista aprovechara el caos para justificar una intervención militar y que España volviera a dividirse en 2 bandos irreconciliables. Pero entonces ocurrió algo que nadie, ni siquiera Adolfo Suárez, esperaba. El 26 de enero, más de 100.000 personas llenaron el centro de Madrid para acompañar el entierro de las víctimas. Fue la primera gran manifestación de la izquierda tras la muerte de Franco. Sin embargo, no hubo gritos de venganza, ni insultos, ni una sola piedra lanzada.
100.000 personas marcharon con el puño en alto, pero un silencio sobrecogedor, casi sepulcral, que se podía cortar con un cuchillo. Los propios militantes comunistas organizaron el cordón de seguridad del cortejo, dirigiendo con disciplina a la multitud. Los policías, los grises de aquella época, observaban atónitos aquella concentración ejemplar. Fue en ese preciso instante, viendo las imágenes desde su despacho en la Moncloa, cuando Adolfo Suárez comprendió la verdadera naturaleza de aquellos enemigos. Aquellos comunistas a los que tanto se había demonizado eran, en realidad, los ciudadanos más disciplinados y responsables del país. Si eran capaces de enterrar a sus muertos con tanto dolor y al mismo tiempo con tanto orden y respeto, entonces serían capaces de sentarse en un parlamento democrático y jugar según las reglas. El crimen de Atocha se convirtió, paradójicamente, en el examen de madurez que el Partido Comunista le presentó a la España que intentaban hacer, y lo aprobó con nota alta. Aquella contención emocional y política fue uno de los momentos decisivos que convencieron a Suárez de que la legalización del partido no solo era posible, sino necesaria. Febrero de 1977. Mientras en España el ambiente sigue cargado de tensión tras los asesinatos de Atocha, a miles de kilómetros, en la sofisticada Costa Azul francesa, se está jugando una partida de póker histórica y casi invisible. Santiago Carrillo se encuentra en un chalet discreto de Cannes, propiedad de su amigo y empresario comunista Rodolfo Lagunero. Lleva allí varias semanas, a la espera de noticias desde Madrid. Está nervioso, fumando sin parar, consciente de que su futuro y el de todo su partido depende de lo que ocurra en las próximas horas. Ha salido de España tras su breve paso por la cárcel de Carabanchel y ahora vive en una especie de exilio voluntario y vigilado, lejos de los ojos de la policía española, pero cerca del teléfono. El 10 de febrero suena ese teléfono. Al otro lado está José Mario Armero, presidente de la agencia Grupo Press, abogado, periodista y, sobre todo, hombre de máxima confianza de Adolfo Suárez. Quiere hablar con él personalmente, tener una reunión. Días después, Armero viaja expresamente a Cannes para reunirse con Carrillo. No hay cámaras, no hay actas oficiales, no hay testigos más allá de los hombres. Es una cita que técnicamente no está ocurriendo. Los dos se sientan frente a frente en un ambiente elegante pero sobrio. Armero lleva un mensaje muy claro y directo del presidente del gobierno. Adolfo Suárez quiere legalizar al Partido Comunista de España, pero no puede hacerlo gratis ni de forma precipitada. Necesita que el Partido Comunista ponga de su parte. Armero explica que Suárez está dispuesto a dar el paso, pero debe hacerlo con garantías para no provocar una reacción militar descontrolada. Le pide a Carrillo paciencia, discreción y confianza en la voluntad del presidente. En cambio, el PC debe demostrar moderación, aceptar la monarquía, renunciar a la bandera tricolor republicana y comprometerse a mantener la paz social durante el proceso electoral que se avecina. Carrillo escucha con atención. Es un viejo zorro de la política, curtido en décadas de clandestinidad y exilio. Sabe que esta oferta es arriesgada para Suárez, pero también es la gran oportunidad que su partido lleva esperando desde 1939. No cierra ninguna puerta, pero tampoco se entrega sin condiciones. Presiona sutilmente, quiere plazos concretos y garantías de que la legalización no se quede en una promesa vacía. La reunión dura varias horas. Se fuma mucho, se miden las palabras y se dejan entrever las líneas rojas de cada lado. No se firma nada, no hay documentos. Es una conversación de caballeros o de truhanes. Al final, Armero regresa a Madrid con la sensación de que el terreno está abonado, y Carrillo se queda en Cannes con una mezcla de esperanza y cautela. Aquella cita en la Costa Azul fue el primer puente serio entre el gobierno de la Reforma y el principal partido de la oposición clandestina. No fue el momento en que se cerró el acuerdo definitivo, eso llegaría días después en Madrid, pero sí el instante en que Suárez y Carrillo empezaron a jugar la misma partida, aunque todavía desde bandos opuestos.
Mientras tanto, en España, el 10 de febrero comienzan las inscripciones en el registro de asociaciones políticas. Pasan por allí partidos grandes y pequeños, incluido el PSOE. El día 11 lo hace el Partido Comunista de España, presentando unos estatutos muy moderados, incluso más que los del PSOE, en los que ni siquiera aparece la palabra marxismo. Se pueden considerar unos estatutos inocuos. El registro remite los documentos del Partido Comunista al Tribunal Supremo. La legalización queda en suspenso. Tras la reunión de Cannes, Carrillo regresa a Madrid. El gobierno necesita unas elecciones que sean aceptables para las democracias europeas, y para ello es imprescindible que el Partido Comunista pudiera participar. Las encuestas sociológicas daban un 40% de españoles favorables a la legalización del Partido Comunista, pero el principal obstáculo eran las Fuerzas Armadas. Allí había núcleos muy duros que rechazaban la idea frontalmente, sobre todo porque, meses antes, el propio Suárez les había prometido que los comunistas nunca serían legalizados. El tiempo corre en contra del gobierno de Suárez. Son necesarias unas elecciones libres y creíbles, pero el ejército sigue siendo un muro infranqueable. Muchos generales y altos mandos recuerdan perfectamente la promesa que Suárez les había hecho meses antes. Para desbloquear esta situación, Adolfo Suárez decide dar un paso de enorme riesgo. Convoca una reunión secreta con Santiago Carrillo, el hombre al que hasta hace poco consideraba su enemigo más peligroso. La cita se fija para el domingo 27 de febrero de 1977, a las 4:30 de la tarde. El lugar elegido es un chalet discreto en las afueras de Madrid, en Pozuelo de Alarcón, propiedad de José María Marmero y su esposa Ana Montes. Muy pocas personas conocen con anterioridad de este encuentro. Por parte del gobierno, solo los dos vicepresidentes y el rey Juan Carlos, que da el visto bueno explícito. Por parte de Carrillo es probable que ni siquiera su mujer estuviera al tanto. El secreto es absoluto. Esa tarde llueve sobre Madrid. Carrillo llega con el coche particular de Ana Montes, la esposa de Armero, con un aspecto completamente normal. Suárez llega poco después acompañado del propio Armero. Los dos líderes se ven cara a cara por primera vez en su vida. Suárez tiende la mano a Carrillo y con una sonrisa nerviosa pero sincera pronuncia la frase que ha pasado la historia. ¿Cuántas horas de sueño me ha quitado usted? La reunión dura más de 7 horas. Se celebra en un ambiente sobrio y cargado de tensión. No hay actas, no hay grabaciones, no hay testigos. Solo dos hombres, una mesa, cigarrillos y mucho café. Entre los dos se fuman 3 cajetillas enteras. Suárez abre la conversación con una metáfora que revela la intensidad del momento. Hemos estado jugando este año una partida de ajedrez que usted ha ido avanzando sus peones de forma que ha condicionado mi juego. Durante horas hablan de la situación política, económica y social del país. Carrillo presiona para que la legalización del Partido Comunista se produzca cuanto antes. Suárez, por su parte, expone sin rodeos los enormes obstáculos que tiene delante, especialmente la oposición frontal de importantes sectores de las Fuerzas Armadas. Y al final llegan a un acuerdo histórico, aunque informal. Suárez se compromete a legalizar el Partido Comunista lo antes posible y a cambio exige 3 condiciones claras e ineludibles a Carrillo. El Partido Comunista debe aceptar la monarquía de Juan Carlos I como forma de Estado. Debe renunciar públicamente a la bandera tricolor republicana y adoptar la rojigualda como bandera propia en sus actos, y debe garantizar la paz social y evitar cualquier altercado durante la campaña electoral. Carrillo, el viejo zorro de la política, sabe que aceptar estas condiciones supone una humillación ideológica para muchos de sus militantes. Renunciar a la República y a la bandera tricolor es un golpe durísimo para la memoria histórica del partido. Pero también sabe que es la única oportunidad real de sacar al Partido Comunista de las alcantarillas y convertirlo en una fuerza política legal después de casi 40 años. Allí, entre el humo de los cigarrillos y el sonido de la lluvia fuera,
se sella el pacto más delicado de la transición, la supervivencia de la democracia a cambio de parte de la identidad de la izquierda. Para muchos viejos comunistas esto sería visto como una traición. Carrillo lo defenderá siempre como puro realismo político. Al terminar la reunión, ambos hombres se despiden con un apretón de manos. Han congeniado. Han descubierto que, pese a sus trayectorias opuestas, uno falangista, otro comunista, pueden entenderse. La pelota vuelve ahora al tejado de la Moncloa. El calendario ya marca la cuenta atrás hacia la Semana Santa. Y Santiago Carrillo, a petición expresa de Suárez y por razones de seguridad, regresa a Cannes a esperar. Llegamos al 9 de abril de 1977, Sábado Santo. España funciona a medio gas. En los cuarteles han dado permiso a la tropa. En las costas los hoteles están llenos. Es el día del silencio litúrgico. Es el día en que, según la tradición, nada ocurre. Pero en el Palacio de la Moncloa, Adolfo Suárez ejecuta una coreografía de precisión milimétrica. Días antes, el Tribunal Supremo se había inhibido sobre la legalización del Partido Comunista, devolviendo la responsabilidad al gobierno. Tras consulta con el Ministerio de Justicia, el expediente es remitido a la Junta de Fiscales, para que ésta determine si hay en los estatutos presentados alguna ilegalidad. Esta se reúne urgentemente ese mismo Sábado Santo a las 9 de la mañana. Tras una corta deliberación, a las 12 del mediodía emite su informe. No existe impedimento jurídico para la legalización del Partido Comunista. El gobierno firma el decreto en ese momento, pero lo guarda bajo llave. El rey Juan Carlos I de la Zarzuela está al tanto de todo. Al mediodía, la noticia se filtra en algunas redacciones, pero nadie se atreve a confirmarla. Es demasiado grande, demasiado arriesgada. Y a las 6 de la tarde, el país se detiene. Los teletipos de la agencia EFE escupen una noticia que quema el papel. Radio Nacional de España interrumpe su programación de música sacra. El locutor, con la voz que intenta mantener la calma, pronuncia la frase que pasará a la historia. Señoras y señores, hace unos momentos, fuentes autorizadas del Ministerio de la Gobernación han confirmado que el Partido Comunista de España ha quedado legalizado e inscrito en el... Hace unos momentos, fuentes autorizadas... Ya con total serenidad y después de haber subido unas escaleras muy largas y corriendo, leemos la noticia que nos acaba de facilitar ahora mismo el Ministerio de la Gobernación. Dice así: hace unos momentos, fuentes autorizadas del Ministerio de la Gobernación han confirmado que el Partido Comunista de España ha quedado legalizado e inscrito en el registro de asociaciones políticas de dicho ministerio. Repetimos, pues, que el Partido Comunista de España ha sido legalizado por el gobierno español. Pedimos perdón a nuestros oyentes. En las redacciones de los periódicos, a punto de cerrar, estalla el caos. Hay que cambiar las portadas. En los cuarteles los teléfonos suenan con furia. Los generales, interrumpidos en sus cenas o descansos, no dan crédito. Suárez les ha engañado. Ha aprovechado el día festivo para legalizar a sus enemigos de toda la vida. La noticia corre como la pólvora. En los barrios obreros de Madrid, Vallecas, Carabanchel, la gente sale a los balcones. Aún no ondean banderas rojas, por prudencia, pero sí abrazos, lágrimas y botellas de champán que se abren en la intimidad de los pisos. La noticia llega a Cannes mediante una llamada de Armero. Carrillo se gira hacia sus acompañantes y con el cigarrillo en la mano sentencia: hoy es un día de gloria para la democracia. Pero mientras unos celebran, otros afilan los sables. Esa noche el rumor de tanques parece más cercano que nunca. Sin embargo, Suárez ya ha dado el paso irreversible. España se ha acostado siendo una cosa y se levantará siendo otra muy distinta. La alegría de los militantes comunistas aquella noche tenía un reverso oscuro, el silencio gélido de los cuarteles. Para la cúpula militar, heredada de la victoria de la guerra civil,
La legalización del Partido Comunista no era una decisión política, era una traición personal de Adolfo Suárez. El primero en reaccionar es el almirante Peter Abella, ministro de Marina, que presenta su dimisión inmediata. 3 días después, en una reunión tensa del Consejo Superior del Ejército, los generales emiten una nota oficial. Aceptan la legalización por disciplina, pero expresan un sentimiento de repugnancia. El famoso ruido de sables, la amenaza de la intervención militar, vuelve a sonar con fuerza. Sin embargo, el genio político de Suárez y la contención de Carrillo lograron lo imposible, que la sangre no llegara al río. El lunes 11 de abril, Santiago Carrillo regresa a Madrid. Por seguridad, un coche policial lo recoge a pie de pista. El jueves 14 de abril, aniversario de la proclamación de la Segunda República, el Partido Comunista celebra su primera sesión plenaria. En ella se aprueban los acuerdos alcanzados: usar la bandera bicolor en los actos del partido, aceptar la monarquía como forma de Estado y la unidad de la patria. Y así se produce una imagen que dio la vuelta al mundo. La bandera roja con la hoz y el martillo aparece junto a la rigualda y el retrato del rey. El sacrificio ideológico de los comunistas calma los ánimos más exaltados y permite que el país llegue, por fin, a la meta. Las primeras elecciones democráticas después de más de 40 años, el 15 de junio de 1977. Aquel día los españoles hicieron cola ante las urnas. Entre las papeletas estaba el logotipo del Partido Comunista de España. No ganaron las elecciones, quedaron como tercera fuerza con el 9% de los votos, pero ganaron algo más importante: su existencia legal. El Sábado Santo Rojo fue el día en que España decidió, de forma consciente y valiente, que era mejor contar votos que contar muertos. Fue el momento en el que el mundo cambió definitivamente de bando. Los que habían vivido en la clandestinidad dejaron de temer. Los que temían una revolución comunista descubrieron que la democracia podía ser ordenada y pactada. Aquel 9 de abril de 1977, un hombre que había burlado a la policía con una peluca y un presidente que jugaba al ajedrez con el destino de todo un país cerraron, al menos en parte, la última gran herida abierta desde 1936. No fue perfecto, no borró todos los rencores ni todas las desconfianzas, pero hizo posible que España, por fin, entrara de lleno en el siglo XX democrático. Gracias por acompañarnos en este viaje al día en que el silencio litúrgico de la Semana Santa se rompió para siempre y dio paso a un ruido esperanzador de la libertad. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en el canal Desde mi Retiro y en iVoox, Spotify y Google Podcast en el canal Un poco de Historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro en la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.